Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos, Jai Shila Prabhupada. Bueno, bienvenidos una vez más. Aquí estamos en este grupo de Facebook de clases en vivo ISKCON Buenos Aires. Una vez más para hablar acerca del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Muchísimas gracias a todos los que habitualmente participan de este foro, de este espacio de estudio del Bhagavad Gita. Quiero agradecer a todos los devotos de ISKCON Buenos Aires, a todas las personas que miran estos videos, siguen estas clases. En particular quiero agradecer a Chitrak Prabhu, siempre muy amable, me permite formar parte de este grupo de oradores, siempre me invita para participar dando alguna charla, así que muchísimas gracias Chitrak Prabhu, gracias a todos los devotos de ISKCON Buenos Aires y gracias a todas las personas que interactúan con este espacio online. Para el día de hoy tenemos obviamente el Bhagavad Gita y particularmente vamos a estar con el Bhagavad Gita 10.20, o sea, capítulo 10, texto número 20, 10.20 del Bhagavad Gita para el día de hoy. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Arjuna Saka Das, yo estoy hablando desde Mar del Plata, en la República Argentina. Y como dije, el día de hoy vamos a estar trabajando juntos el 10-20 del Bhagavad Gita. Durante la charla de hoy, si ustedes quieren participar de alguna forma, son bienvenidos a hacerlo. Hay una sección de comentarios aquí en este espacio de clases en vivo de ISKCON Buenos Aires. Si ustedes escriben ahí en la sección de comentarios, yo voy a estar viendo lo que ustedes aportan y de esa forma podemos interactuar, podemos tener una asociación, un sadhu sangha, aunque sea a la distancia. Así que ya saben que preguntas, dudas, sugerencias, aportes, comentarios, todo es bienvenido, por supuesto. Lo escriben directamente en los comentarios y después vamos a ir leyendo lo que ustedes aportan a la charla del día de hoy. Y una vez más, como dije, para hoy Bhagavad Gita 10.20, capítulo 10, texto número 20. Voy a hacer una pequeña invocación antes de nuestra lectura, así que voy a recitar unos mantras. Si ustedes conocen estos mantras, son bienvenidos a recitarlos también en sus casas. Recitamos una invocación y después empezamos con la lectura del día de hoy. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien, entonces, habiendo hecho nuestra invocación, vamos a pasar a nuestra lectura de hoy, que como dijimos, le pertenece al capítulo número 10, capítulo 10 del Bhagavad Gita, que se intitula La opulencia del absoluto. Y el día de hoy nos toca el verso número 20. Este verso número 20 es un verso interesante porque acá se da el puntapié inicial a una seguidilla de versos donde Krishna en el Bhagavad Gita se va a empezar a describir a sí mismo. Ustedes saben que el Bhagavad Gita es el registro de una conversación entre Krishna, la suprema personalidad de Dios, y el príncipe Arjuna. Todo esto ocurre en la previa de lo que va a ser una gran batalla, la batalla de Kurukshetra, una guerra civil en, digamos, dentro, en el seno de una familia aristocrática de la India antigua. Hay una disputa por la sucesión al trono. Los miembros de esta familia no se están poniendo de acuerdo respecto a quién debería estar gobernando, luego de más de 10 años, casi 15 años de reveses diplomáticos y no poder ponerse de acuerdo pacíficamente, civilizadamente, llegan a la conclusión de que hay que luchar para determinar quién es quien asciende al trono. Y esta conversación, el Bhagavad Gita, los 700 versos del Bhagavad Gita, ocurren justo antes de esa batalla, ocurren minutos antes de esa batalla, y está toda la atención concentrada en dos de los protagonistas de esa guerra, que son Krishna, como dije, la suprema personalidad de Dios, y su amigo, confidente, primo, cuñado, el príncipe Arjuna. Y eso es el Bhagavad Gita, ¿no? Es un diálogo, es un ida y vuelta filosófico
entre estas dos grandes personalidades. Y en este momento del Bhagavad Gita empieza a revelarse esta idea de la naturaleza trascendental divina de Krishna. Por supuesto que todos los que practicamos Bhakti Yoga sabemos que Krishna Stu Bhagavam Swayam, Krishna es la suprema personalidad de Dios. Todos reconocemos en Krishna al Ser Supremo, pero digamos en el contexto narrativo, literario de estas obras épicas, hay un 50-50, donde por momentos las personas que interactúan con Krishna lo reconocen como el Ser Supremo y por otros momentos no lo reconocen como Ser Supremo, o algunos lo reconocen como Dios, otros no lo reconocen como Dios. Ahí digamos está como dividida la situación. Por supuesto que todo es un pasatiempo, todo es un lila del Señor, por supuesto que está actuando Yogamaya, la energía interna del Señor, haciendo estos hechizos y estas largando estos engaños, estas ilusiones para que algunos crean, no crean, sepan, no sepan, entiendan o no entiendan. Todo es un gran lila, un gran juego para Krishna. Pero a efectos prácticos, este es el momento en el Bhagavad Gita donde Krishna empieza a manifestar su divinidad, ¿sí? Se empieza a manifestar no como un príncipe más que está en el campo de batalla, no como un integrante aristocrático que está ahí a punto de someterse, de involucrarse en esta contienda, sino que empieza a manifestarse, a revelarse como la suprema personalidad de Dios, como Dios mismo, como la divinidad, como el Ser Supremo. Esto un poco ya se había anticipado en el capítulo número 7. Krishna ya había empezado, digamos, como a hablar de sí mismo en tercera persona y también a mostrarse, manifestarse como distintos elementos del universo, de la naturaleza, ¿sí? Empieza como, digamos, a describirse a sí mismo como un ser extraordinario. Y ahora vuelve a hacer eso, y todo esto a partir de ahora y culminando en el capítulo número 11, es toda la revelación, ¿sí? Él se revela, se muestra tal como es, de forma divina, particularmente en el próximo capítulo. Este es el capítulo 10. En el capítulo número 11 aparece el concepto de Virat Rupa, donde Krishna muestra su forma universal, y ahí en el campo de batalla de Kurukshetra no quedan dudas de que Krishna es este Ser Supremo, Dios, la suprema personalidad. ¿Sí? Hay una forma que él adopta extraordinaria, asombrosa, increíble, que solo puede ser la forma de la suprema personalidad. Entonces, lo que va a empezar hoy en el 10-20, luego concluye en el próximo capítulo con el Virat Rupa. Por eso decíamos que este es un interesante verso, porque es el verso que, digamos, da pie o da inicio, da el puntapié a todo lo que vendrá después. En este momento del Bhagavad Gita, bueno, Krishna y Arjuna ya han hablado varias cosas en este capítulo 10, es un capítulo muy interesante, es un capítulo que tiene el Chatur Shloki, que tiene los 4 versos más importantes del Bhagavad Gita, y ahora estamos en esta sección donde comienza a manifestarse la suprema personalidad de Dios. Igual ya ha empezado Krishna a hablar acerca de cuestiones como ser el místico supremo, que su opulencia es ilimitada, etcétera, etcétera. Y ahora estamos en el verso número 20, donde esto ya, como dije, comienza a manifestarse. Y Krishna empieza a relacionarse con Arjuna, comentándole que él es algunas cosas extraordinarias, y vamos a estar viendo eso ahora en un momento. Así que ese es el verso que vamos a estar leyendo el día de hoy. Este es el 10-20 del Bhagavad Gita, tal como es de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Voy a leer entonces el verso que nos corresponde al día de hoy. Voy a empezar por el sánscrito, luego voy a pasar a la traducción y por último el significado de Srila Prabhupada, de un significado de 3 párrafos, ¿sí? Es un significado medio, no es muy extenso, tampoco es muy breve, y eso luego lo vamos a ir cerrando con unas palabras adicionales. Así que Bhagavad Gita tal como es, 10-20. Recuerden ustedes, si quieren comentar algo, si quieren decir algo, si quieren dejar algo
anotado, a una pregunta, una duda o lo que sea, pueden ir directamente a la sección de los comentarios y ahí vamos a nosotros poder ver de qué quieren saber ustedes y de esa forma, aunque sea a la distancia, vamos a estar interconectados. Bhagavad Gita 10.20, el sánscrito dice lo siguiente. Aham atma gudakesha sarva bhuta sayastita aham madischa madhyam cha bhutanam anta evacha. Esto es el verso original en sánscrito, de ahí a la traducción al castellano que dice lo siguiente. Yo soy la superalma o Arjuna, que se encuentra situada en los corazones de todas las entidades vivientes. Yo soy el principio, el medio y el fin de todos los seres. Entonces vamos a leer una vez más esta traducción. Yo soy la superalma o Arjuna, que se encuentra situada en los corazones de todas las entidades vivientes. Yo soy el principio, el medio y el fin de todos los seres. Entonces, como dijimos, acá Krishna comienza a describirse a sí mismo, arranca por el lado de la superalma, ¿sí? Diciendo que él está en el corazón de todas las entidades vivientes. A este verso le sigue un comentario, un significado de Srila Prabhupada que dice lo siguiente, significado dado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. En este verso, a Arjuna se lo llama Gudakesh, que significa aquel que ha conquistado la oscuridad del sueño. Para aquellos que están durmiendo en la oscuridad de la ignorancia, no es posible entender cómo la suprema personalidad de Dios se manifiesta de diversas maneras en el mundo material y en el mundo espiritual. Así pues, este nombre que Krishna le da a Arjuna es significativo. Como Arjuna está por encima de esa oscuridad, la personalidad de Dios accede a describir sus diversas opulencias. En primer lugar, Krishna le informa a Arjuna que él es el alma de toda la manifestación cósmica por medio de su expansión primaria. Antes de la creación material, el Señor Supremo, mediante su expansión plenaria, adopta las encarnaciones Purusha, y a partir de él comienza todo. Por lo tanto, él es Atma, el alma del Mahatattva, o los elementos del universo. La energía material total no es la causa de la creación. En realidad, lo que ocurre es que el Mahavishnu entra en el Mahatattva, la energía material total. Él es el alma. Cuando Mahavishnu entra en los universos manifestados, él se manifiesta de nuevo como la superalma que se encuentra en todas y cada una de las entidades vivientes. Nosotros tenemos la experiencia de que el cuerpo personal de la entidad viviente existe debido a la presencia de la chispa espiritual. Sin la existencia de la chispa espiritual, el cuerpo no puede desarrollarse. De igual modo, la manifestación material no puede desarrollarse a menos que el alma suprema, Krishna, entre en ella. Como se afirma en el Subala Upanishad, Prakriti Adi Sarva Bhutanar Yami Sarva Seshi Cha Narayana. La suprema personalidad de Dios existe en la forma de la superalma en todos los universos manifiestos. En el Srimad Bhagavatam se describe a los 3 Purusha avatars. También en el Satvata Tantra. Vishnu tu trini rupani Purushakyayani ato vidu. La suprema personalidad de Dios manifiesta 3 aspectos. Karana Dakashai Vishnu, Garbo Dakashai Vishnu y Kishora Dakashai Vishnu. En esta manifestación material. Al Mahavishnu o Karana Dakashai Vishnu se lo describe en el Brahma Samhita 5.47. Yat Karana Nava Yale Vajatisma Yoga Nidram. El Señor Supremo, Krishna, la causa de todas las causas, yace en la forma de Mahavishnu en el océano cósmico. Por consiguiente, la suprema personalidad de Dios es el comienzo de este universo, el sustentador de las manifestaciones del universo y el fin de toda la energía. Yo soy la superalma, oh Arjuna, que se encuentra situada en el corazón de todas las entidades vivientes. Yo soy el principio, el medio y el fin de todos los seres.
Om Tat Sat. Bueno, muchísimas gracias a todos los que ya están del otro lado. Acá estoy viendo a Sara, mi reverencia Sara, Hare Krishna. A Sergio también. Sergio, un abrazo, Hare Krishna. Muchas gracias por estar del otro lado. Recuerden que ustedes también, si quieren, pueden escribir acá en la sección de comentarios. Pueden dejar dicho algo si quieren, hacer una pregunta, dejar un aporte a un comentario. Todo es bienvenido. Mientras tanto, vamos a ir analizando un poquito este verso. Vamos a arrancar por el lado de la misma traducción, ¿sí? Krishna arranca diciendo que yo soy la superalma, oh Arjuna, que se encuentra situada en el corazón de todas las entidades vivientes. Y esto es algo muy importante de nuestra teología, la teología del Bhakti. La idea de que Dios está en el corazón de todos nosotros, Dios está en el corazón de todos los seres vivos, en la forma de Param Atma. Para estudiar a Dios tenemos que categorizarlo, tenemos que de alguna forma darle, digamos, parámetro, darle designaciones. Es imposible estudiar el infinito, es imposible estudiar lo ilimitado. Y Krishna, Dios por naturaleza, es infinito y es ilimitado. Entonces, por supuesto que Dios tiene infinitas formas, tiene ilimitadas manifestaciones, pero la mente humana no está capacitada para estudiar el infinito. Tenemos que hacer cierto reduccionismo, y en ese reduccionismo se habla en nuestra teología de tres formas básicas, clásicas, de poder comprender a Dios, ¿sí? Tres niveles de comprensión del Ser Supremo. Una forma se llama Brahman y tiene que ver con la energía de Dios, ¿sí? Su aspecto impersonal, la naturaleza, el cosmos, el universo, la luz, la fuerza, ¿sí? La cuestión, digamos, la energía, lo energético de la divinidad. Otro aspecto es Bhagavan, que significa que Dios es la suprema personalidad, es el Ser Supremo, es la persona suprema, ¿sí? Dios es una persona, solo que es una persona divina, no es una persona de carne y hueso como vemos en la tierra, sino que es una persona en el sentido de que tiene personalidad, tiene gustos, tiene opiniones, tiene puntos de vista, ¿sí? Tiene deseos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una personalidad, pero suprema, divina, trascendental, distinta a las personas que vemos en el mundo material. Y el tercer aspecto es Param Atma. Param Atma significa que Dios, que es una energía, y Dios, que es una persona suprema, también está ubicado en el corazón de cada entidad viviente. Cada ser vivo tiene a Dios mismo en su interior. No solamente cada ser vivo tiene un alma en su interior, el ser vivo es el alma, ¿sí? Jiva, Atma, espíritu, alma, llamémoslo como ustedes quieran. No solo cada ser vivo es un alma, sino que además de estar dentro de un cuerpo, el alma, además viene acompañada por un compañero eterno, que es Param Atma, o la superalma, como traduce Srila Prabhupada. Esta idea de que Dios mismo está en el interior de cada uno de los cuerpos, está acompañando al alma en su viaje por la experiencia material. Param Atma, por lo general, es el aspecto de Dios con el cual conectan los yogis, ¿sí? Los que practican yoga, porque en su meditación, en su introspección, en su búsqueda del mundo interno, los yogis, sobre todo los yogis serios, responsables con la práctica, los que profundizan en el yoga, en la conexión con lo divino, estas personas alcanzan la realización de Param Atma. Llegan a conocer o llegan a conectar con ese ser divino que está adentro, con Dios en el corazón. Para realizar Brahman, para realizar, digamos, el aspecto energético, externo, impersonal de Dios, es relativamente sencillo, porque uno con observar la naturaleza o con tener un mínimo de humildad frente al orden cósmico, ya puede entender que hay fuerzas superiores a uno mismo y que por lo tanto existe un ser supremo, o por lo menos una energía suprema, algún tipo de realidad suprema, un estado de conciencia superior a este. Entonces, con esa mínima de humildad, con esa mínima apreciación de la naturaleza material, uno
llega a la realización del Brahman, ¿sí? Hay algo acá, hay algo trascendente, hay algo divino en este mundo que me rodea. Bhagavan, que es entender a Dios como persona, es bastante más complejo y requiere de un trabajo de bhakti, de devoción, ¿sí? Ya no es una instancia tan simple. Pero Paramatma es la forma de Dios que por lo general entienden los yogis, porque los yogis en su introspección, en su meditación y como dije en su viaje hacia adentro, vieron que en el yoga hay un ejercicio llamado pratyahara, que ellos desconectan los sentidos de los objetos de los sentidos y tratan de minimizar el estímulo externo. O sea, el yogi no está interesado tanto en lo que está pasando alrededor, está más interesado en lo que está pasando adentro, en el corazón. Entonces, en ese viaje hacia adentro, el yogi entiende o alcanza o conecta con Param Atma. Y esto es lo que Krishna dice que Él es. Dios es Param Atma. Dios es esa alma espiritual, divina, suprema, que está en el corazón de cada uno de nosotros. O sea que dentro de estos envases, dentro de estos cuerpos, dentro de estos vehículos, no solamente estamos nosotros, como alma, como espíritu, como atma, como jiva, sino que además de nosotros, de nuestro ser espiritual, tenemos un acompañante eterno, que es Krishna mismo. Y esto es lo que Krishna menciona aquí en el Bhagavad Gita 10.20. Yo soy la superalma, oh Arjuna, que se encuentra situada en el corazón de todas las entidades vivientes. Param Atma, Param Atma, la gran alma, ¿sí? Param significa superior, Atma significa alma. Prabhupada esto lo traduce como super alma. Y además Krishna dice en el verso, yo soy el principio, el medio y el fin de todas las cosas. El principio, el medio y el fin de todas las cosas. O sea que Dios no solamente está dentro nuestro, acompañando la experiencia del alma en este mundo material, sino que Dios es todo. Es el alfa y el omega, ¿no? Es el comienzo, es el fin, es el medio. Dios es omnipresente, omnipotente. Dios está en todos lados, en todas partes. Y todo en última instancia tiene su origen o su fuente en Dios. Saltando ya al comentario, hay cosas interesantes que dice Srila Prabhupada. En el primer párrafo, Prabhupada dice, en este verso, a Arjuna se lo llama Gudakesh, que significa aquel que ha conquistado la oscuridad del sueño. Para aquellos que están durmiendo en la oscuridad de la ignorancia, no es posible entender cómo la suprema personalidad de Dios se manifiesta de diversas maneras en el mundo material y en el mundo espiritual. Así pues, este nombre que Krishna le da a Arjuna es significativo. Como Arjuna está por encima de esa oscuridad, la personalidad de Dios accede a describir sus diversas opulencias. Bueno, acá hay dos cosas interesantes ocurriendo. Bueno, por un lado, la descripción de Arjuna como Gudakesh, uno de los nombres que Krishna le da a Arjuna. Ustedes vieron que el lenguaje del Bhagavad Gita es muy estético, es muy poético, ¿no? Es muy, muy lindo, muy bello, muy, digamos, hasta barroco, rococó, ¿no? Tiene como mucho filurete. Ellos se están hablando el uno al otro de una forma muy poética y muchas veces a lo largo del diálogo no se llaman por sus nombres, sino que se dan como apodos y sobrenombres, ¿no? Epítetos, donde se están elogiando, glorificando el uno al otro. Bueno, acá Krishna aprovecha para glorificar a su amigo llamándolo Gudakesh, aquel que ha conquistado la oscuridad del sueño, diciendo que Arjuna está ahora por encima de Tamaguna, está por encima de la modalidad de la ignorancia. Y fíjense lo que dice Prabhupada al final. Como Arjuna está por encima de esta oscuridad, la personalidad de Dios accede a describir sus diversas opulencias. Esto es muy, muy importante. Porque Dios no se le revela, no se le manifiesta a cualquiera. Uno tiene que estar capacitado para entender a Dios. Uno tiene que hacer cierto esfuerzo, cierto esmero para alcanzar la conciencia divina. Muchas veces las personas materialistas, las personas ateas, las personas seculares desafían diciendo, bueno, ¿dónde está Dios? Mostrame a Dios, ¿no? Esa es la actitud Hiranyakashipu, la actitud que ustedes conocen del pasatiempo de Prahlad y Nrsimhadev, ¿no? Cuando la persona muy vehementemente exige
el darshan, exige ver o exige tener un contacto directo con Dios. Esto es una actitud muy poco espiritual, porque la espiritualidad tiene que ver con la modestia, la humildad, tiene que ver con la entrega, tiene que ver con la sumisión. Entonces ningún devoto, digamos, exigiría nada de la suprema personalidad, pero los materialistas, los ateos, sí, ¿no? Su falso ego los tiene obnubilados, están en ignorancia, están en esta oscuridad, tamaguna. Y la realidad es que si queremos conocer a Dios, en realidad primero tenemos que cualificarnos, como tenemos que cualificarnos para poder entender cualquier cosa. Si yo quiero aprender a construir cohetes a la luna, yo me tengo que cualificar para hacer eso. Si yo quiero jugar en una selección nacional y quiero ser deportista de élite, yo me tengo que cualificar como un atleta de primer nivel para poder ingresar a una selección nacional. No puedo exigirle a la NASA que me contrate para construir cohetes si no tengo ningún tipo de aval en ese sentido. Tampoco puedo exigirle a ningún director técnico de ninguna selección nacional que me incorpore a un equipo solo por mi falso ego, solo porque yo creo o yo tengo el deseo de formar parte de ese equipo. Entonces es muy arrogante esto de exigir. El camino espiritual va por otro lado y va por la capacitación, ¿sí? Uno tiene que hacer méritos para poder ver a Dios y tiene que estar cualificado para poder ver a Dios. Tiene que estar situado en un estado de conciencia específico, que es un estado de conciencia de conocimiento trascendental, algo que ya se habló en el Bhagavad Gita en el capítulo número 4. ¿Sí? Entonces tengo que pasar de tamaguna, por lo menos, hasta sattvaguna, llegar a la modalidad de la bondad, y en la modalidad de la bondad incorporar este conocimiento espiritual. ¿Sí? Y recién ahí, Krishna, él misericordiosamente se me manifiesta, se me revela, y esa es otra cosa. Yo no puedo llegar a Dios a la fuerza, ¿no? A lo loco, a lo guapo, ¿no? Dios se me va a manifestar a su debido tiempo, cuando yo esté cualificado y listo para recibirlo, aceptarlo y entenderlo. Entonces, que Dios se nos aparezca o que Dios se nos manifieste es la gracia o la misericordia del Señor. Y acá como Prabhupada dice, Arjuna, que está ahora por encima de la oscuridad, en ese momento la Suprema Personalidad de Dios accede a describir sus diversas opulencias. Entonces cuando Krishna vio que Arjuna ya estaba listo, Krishna decide mostrarse frente a su amigo Arjuna. Después el segundo párrafo tiene que ver un poco con el tema de la creación. El segundo y el tercer párrafo tiene que ver un poco con el tema de la creación según la cosmología védica y dónde aparece este concepto de Param Atma, en qué momento aparece esta super alma en la ecuación. Voy a leer rápidamente estos dos párrafos antes del cierre del día de hoy. El segundo párrafo del comentario dice, en primer lugar, Krishna le informa a Arjuna que él es el alma de toda la manifestación cósmica por medio de su expansión plenaria. Antes de la creación material, el Señor Supremo, mediante su expansión plenaria, adopta las encarnaciones Purusha, y a partir de él todo comienza. Por lo tanto, él es el Atma, el alma del Mahatattva o los elementos del universo. La energía material total no es la causa de la creación. En realidad lo que ocurre es que el Mahavishnu entra en el Mahatattva, la energía material total. Él es el alma. Cuando Mahavishnu entra en los universos manifiestos, él se manifiesta de nuevo como la superalma que se encuentra en todas y cada una de las entidades vivientes. Nosotros tenemos la experiencia de que el cuerpo personal de la entidad viviente existe debido a la presencia de la chispa espiritual. Sin la existencia de la chispa espiritual, el cuerpo no puede desarrollarse. De igual modo, la manifestación material no puede desarrollarse a menos que la alma suprema, Krishna, entre en ella. Como se afirma en el Subala Upanishad, la suprema personalidad de Dios existe en forma de la superalma en todos los universos manifestados. Bueno, esto es muy interesante, pero es un poco complejo para explicar acá, no voy a robar mucho tiempo con esto, pero la creación, de acuerdo con la teología védica, es bastante más sofisticada que otras narraciones de creación que conocemos desde otros textos. Muchos de nosotros conocemos acerca de la creación desde el Antiguo Testamento, ¿sí?
Pero en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, si ustedes lo leen, van a encontrar que la creación se reduce a apenas algunos versículos. En muy pocas líneas se describe de una forma muy simple, muy básica, muy sencilla la creación, ¿no? Dios hizo el cielo, Dios hizo la tierra, Dios hizo los mares, Dios hizo el día, Dios hizo la noche, un- una especie de periodo de 6 días y se terminó la creación. Muy simple, poquitas líneas, en pocos versículos, una forma muy, digamos, fácil de entender. Bueno, ese es el lenguaje de la literatura bíblica, pero el lenguaje de la literatura védica es bastante más complejo, mucho más sofisticado, y no hay poquitas líneas para describir la creación, sino que hay cientos y miles de versos. Sin ir más lejos, en el Srimad Bhagavatam tenemos cantos enteros que hablan sobre la creación. El segundo canto, el quinto canto, ¿no? Todos volúmenes de enteros de libros dedicados a cómo describir la creación de acuerdo a la cosmología védica. Y acá Prabhupada un poco está presentando esa idea. Pero en última instancia, lo que tenemos que entender es que de la misma forma en que este cuerpo vive, porque dentro está el alma, similarmente este universo vive porque Krishna está dentro de este universo. No sé si me doy a entender con esta analogía, que es la que propone Prabhupada en el significado. Estos cuerpos, estos envases que estamos portando, solo están animados porque dentro habita el ánima, habita el alma, la chispa espiritual. Por eso en el momento en que la chispa espiritual se retira, es lo que nosotros entendemos como muerte. Este cuerpo vuelve a un estado inerte. En el universo pasa lo mismo. El universo, el Mahatattva, digamos, el todo completo de los elementos materiales, son inertes. Entran en funciones y se activan solo cuando Krishna ingresa en cada uno de esos universos. Cuando Krishna se presenta y se mete en ese universo cobra vida de la misma forma que cada vez que un alma ingresa a un cuerpo, ese cuerpo cobra vida. Entonces Prabhupada está haciendo como esta analogía. Nuestro universo existe por la única razón de que Krishna existe. Si Dios no existiese, este universo no existiría. Y en el último párrafo, Prabhupada expande un poquito más esta cuestión de la creación y va a hablar sobre los 3 Vishnus, las 3 formas de Vishnu que se manifiestan en nuestro universo, una de las cuales es la forma que Krishna menciona en el verso, la forma de Param Atma, ¿sí? De el alma suprema que está en el interior de cada uno de los corazones. En este último párrafo, Prabhupada dice, en el Srimad Bhagavatam se describen a los 3 Purusha Avatars, también en el Satvata Tantra. La suprema personalidad de Dios se manifiesta en 3 aspectos. Karano Dakashai Vishnu, Garbo Dakashai Vishnu y Kishora Dakashai Vishnu. En esta manifestación material. Al Mahavishnu o Karana Dakashai Vishnu se lo describe en la Brahma Samhita 5.47. El Señor Supremo, Krishna, la causa de todas las causas, yace en forma de Mahavishnu en el océano cósmico. Por consiguiente, la suprema personalidad de Dios es el comienzo de este universo, el sustentador de las manifestaciones del universo y el fin de toda la energía. Entonces acá tenemos estas 3 formas de Vishnu, 3 expansiones de la suprema personalidad de Dios, que cada una de ellas cumple un rol dentro de lo que sería la creación o de la manifestación de los universos. Se pone un poquito técnico, por ahí es un cachitín difícil de entender, pero siempre tenemos que entender lo siguiente, que Dios es la fuente, Krishna es el origen de todo. Y este universo existe porque Dios existe, las almas existen porque Dios existe y así sucesivamente. Y en última instancia, el agregado especial que tenemos para el día de hoy es entender que hay un formato o un aspecto de Dios, Param Atma, que habita dentro de nuestro cuerpo. Además del alma que está acá adentro, que somos nosotros, también acá adentro está Param Atma, está Krishna. Y este es el compañero eterno que tenemos en todas las experiencias que vamos a tener en el mundo material. Krishna, cuando describe
sus funciones como Paramatma en el Bhagavad Gita. Dice que él es un testigo, es un amigo, es un compañero. Y eso es algo muy interesante, porque tiene que ver con el concepto de Dios cercano que tiene la cultura del Bhakti. Nosotros no entendemos a Dios como un ser lejano, como un ser ausente, como un ser abstracto, sino por el contrario, lo entendemos como una persona muy, muy, muy allegada a nosotros, muy, muy cercana a nosotros, tan cercana que Dios está en el corazón de cada uno de nosotros. Y de esa forma podemos tener una relación directa, personal, íntima y estrecha con Dios. Podemos hablar con Dios, podemos orarle a Dios, podemos interactuar todos los días, constantemente, con la suprema personalidad de Dios, porque no es alguien que esté lejos, inalcanzable, sino por el contrario, es alguien que está cerca, está dentro de nuestro corazón. Y de esto habla este verso 10-20 del Bhagavad Gita. Voy a leer la traducción una vez más y me voy a retirar por hoy. 10:20 del Bhagavad Gita, Krishna dice: yo soy la superalma, o Arjuna, que se encuentra situada en los corazones de todas las entidades vivientes. Yo soy el principio, el medio y el fin de todos los seres. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por su acompañamiento el día de hoy. Acá Fanny Priya de Vidasi también se ha sumado. Mis reverencias, Santa, una gran Vaishnavi, un gusto que esté del otro lado. Muchas gracias por acompañar. Gracias Sara, gracias Sergio, gracias Fanny Priya. Gracias a todos los devotos de ISKCON Buenos Aires, en especial a aquellos que apoyan y mantienen este espacio online, muy importante. Y por supuesto, siempre mi agradecimiento a Chitrak Prabhu. Devotos, me voy retirando. Hoy estuvimos con el 10-20 del Bhagavad Gita. Sigan presentes en este grupo de Facebook de clases en vivo de ISKCON Buenos Aires, porque muy pronto habrá más oradores y más información y más néctar del Bhagavad Gita tal como es de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Muchísimas gracias por todos. Mis reverencias. Hare Krishna. Hari Bol.